Apple expulsó a su propio creador, no por fracaso, sino por conflicto interno, y esa decisión casi destruye la empresa, porque años después tuvieron que traerlo de vuelta, y ese regreso lo cambió todo. Antes de convertirse en una de las empresas más influyentes del mundo, Apple tomó una decisión que parecía imposible: sacar a la persona que la había construido. Steve Jobs no era un empleado más, era el centro de todo, la idea, la dirección, la obsesión detrás del producto, pero también el problema, porque lo que lo hacía diferente era lo mismo que lo hacía difícil, intenso, exigente, incontrolable. Y a medida que Apple crecía, eso dejó de ser una ventaja, se convirtió en un riesgo. Década de 1980, Apple ya no era un experimento en un garaje, era una empresa real, con estructura, con inversionistas, con presión, y en ese entorno las reglas cambian. Ya no se trata solo de crear, se trata de gestionar, de controlar, de responder a expectativas, y ahí es donde empiezan los problemas, porque Steve Jobs no quería adaptarse, quería imponer su visión, sus decisiones, su forma de hacer las cosas, y durante un tiempo funcionó, pero el crecimiento trae algo inevitable: fricción con el equipo, con los ejecutivos, con la dirección, y cuando esa fricción no se controla, se acumula hasta que deja de ser tensión y se convierte en conflicto abierto. Apple no estaba fallando, pero internamente algo se estaba rompiendo, porque cuando una empresa crece, no todos crecen con ella, y en este caso, el mismo hombre que la había construido empezaba a no encajar dentro de ella. El problema ya existía, la fricción estaba ahí, pero aún no había un punto de ruptura, y entonces apareció alguien que cambiaría todo: John Sculley. No venía del mundo de la tecnología, venía del marketing, de la estructura, del control, exactamente lo que Apple necesitaba y exactamente lo opuesto a Steve Jobs. Pero eso no fue un problema al inicio, fue una oportunidad, porque Jobs entendía algo importante: no podía escalar a Apple solo, necesitaba a alguien que supiera manejar una empresa real. Y encontró a Sculley. La propuesta no fue convencional, no fue técnica, no fue financiera, fue emocional. ¿Quieres vender agua azucarada o quieres cambiar el mundo? Esa frase lo cambió todo. Sculley aceptó, y en ese momento parecía la combinación perfecta: visión y ejecución, creatividad y estructura, caos y control. Durante un tiempo funcionó, las decisiones se tomaban, la empresa avanzaba, el crecimiento continuaba, pero había un problema: dos formas completamente distintas de ver el poder. Jobs no quería negociar, quería liderar, imponer dirección, mover rápido, romper límites. Sculley no, quería estabilidad, previsibilidad, estructura, y al principio esa diferencia era manejable, pero a medida que Apple crecía, también lo hacía la presión, resultados, expectativas, responsabilidad. Y cuando esas variables aumentan, las diferencias dejan de ser estratégicas, se vuelven personales. Las reuniones empezaron a cambiar, más tensas, más divididas. Las decisiones ya no eran compartidas, se discutían, se cuestionaban, y poco a poco las alianzas empezaron a formarse, porque en toda empresa, cuando hay conflicto, la gente elige lados, y sin darse cuenta, Jobs había traído a alguien que no solo equilibraba el poder, lo desafiaba. Y en ese tipo de situaciones solo hay dos finales felices: o uno cede o uno cae. La relación ya estaba fracturada, las decisiones divididas, la empresa tensionada, pero todavía no había un ganador, hasta que llegó el momento que lo cambió todo: el Macintosh. Para Steve Jobs no era solo un producto, era una visión, su apuesta, su forma de demostrar que tenía razón. Un ordenador diferente, más simple, más accesible, algo que no solo funcionara, sino que conectara. Pero había un problema: el mercado no respondió como se esperaba. Las ventas no fueron desastrosas, pero tampoco justificaban la apuesta. Y en una empresa en crecimiento, eso es suficiente para generar dudas, porque cuando el resultado no es claro, la confianza se debilita. Y en ese momento, Jobs no tenía margen de error. La presión aumentó,
desde dentro, desde los ejecutivos, desde la estructura que él mismo había ayudado a construir. Las preguntas empezaron a aparecer. ¿Era el enfoque correcto? ¿Era el momento adecuado? ¿Era la persona indicada para liderar? Y por primera vez, esas preguntas no tenían respuestas inmediatas, porque el problema no era solo el producto, era la forma en la que Jobs lideraba. Decisiones impulsivas, exigencias extremas, conflictos constantes. Lo que antes se toleraba porque funcionaba, ahora se cuestionaba, porque cuando los resultados bajan, la personalidad pesa más. Y poco a poco el apoyo empezó a desaparecer, reuniones más frías, menos respaldo, más resistencia. Jobs seguía empujando, pero ya no tenía el mismo control, porque en una empresa el poder no es permanente, depende de resultados, de percepción, de confianza, y cuando esos tres factores se alinean en tu contra, no necesitas un enemigo externo, la caída empieza desde adentro. Ya no era una tensión, era una batalla silenciosa, interna, pero completamente real. Steve Jobs lo sentía. Las reuniones habían cambiado, las miradas también. Ya no era el centro, ya era el problema. Y en ese tipo de situaciones, el desenlace no suele ser gradual, es abrupto, porque cuando una organización decide moverse, lo hace rápido y sin margen para reaccionar. John Sculley no levantó la voz, no hizo un escándalo, hizo algo más efectivo. Construyó apoyo dentro del consejo, dentro de la estructura, dentro del sistema que Jobs nunca quiso controlar. Mientras Jobs seguía enfocado en el producto, Sculley se enfocaba en el poder, y esa diferencia definió el resultado. Luego, en el momento decisivo, una reunión, no pública, no dramática en apariencia, pero definitiva, Jobs intentó recuperar el control, reorganizar, mover piezas, cambiar la dirección, pero ya era tarde, porque el poder ya no estaba de su lado. El consejo tuvo que decidir, no entre dos personas, sino entre dos formas de liderar, caos o control, visión o estabilidad. Y eligieron no a Jobs, sino a la empresa sin él. No fue un despido tradicional, fue peor, fue una exclusión. Le quitaron responsabilidades, le quitaron influencia, le quitaron su lugar. En la práctica lo sacaron de la empresa que él había construido. El impacto no fue inmediato, fue silencioso, pesado y real, porque no es lo mismo fracasar que ser reemplazado, y no es lo mismo perder que ser expulsado. Jobs no perdió Apple, Apple decidió seguir sin él, y en ese momento todo lo que había construido ya no le pertenecía. Salir de Apple no fue fácil para Steve Jobs, pero en ese momento sí lo parecía. Había perdido el control, había perdido su posición, había perdido la empresa que había construido. Y cuando eso ocurre, la mayoría se detiene, se repliega, se apaga, pero Jobs no. Hizo algo diferente, volvió a empezar, no desde cero, pero casi. Creó nuevas empresas, probó nuevas ideas, cometió errores, pero también aprendió, porque hay algo que cambia cuando caes, pierdes la arrogancia o aprendes a usarla mejor. Y en ese proceso, Jobs evolucionó, menos impulsivo, más estratégico, sin perder lo que lo hacía distinto. Mientras tanto, Apple seguía sin él, y al principio parecía que la decisión había sido correcta. La empresa funcionaba, el sistema se mantenía, pero con el tiempo empezaron a aparecer problemas. Falta de dirección, falta de identidad, falta de algo que antes sí existía. Porque Apple no había perdido solo a una persona, había perdido una forma de pensar, y eso no se reemplaza fácilmente. Los años pasaron y lo que parecía una decisión firme empezó a verse como un error, hasta que finalmente ocurrió algo que pocos habían imaginado. Apple necesitaba volver a él, no como empleado, no como asesor, como líder. El regreso no fue simbólico, fue estratégico. Jobs volvió, y esta vez no para adaptarse, sino para reconstruir. Simplificó, redefinió, eliminó lo innecesario. Y poco a poco, Apple dejó de ser una empresa en declive para convertirse en algo más grande, más claro, más fuerte, más definido. Y eso cambia toda la historia.
porque la expulsión no fue el final del creador, fue el punto donde dejó de ser el fundador y se convirtió en lo que realmente necesitaba ser, un líder. Y esa diferencia es la que separa una buena idea de un imperio.